Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que quieren escuchar la lectura del día de hoy. Hoy vamos a leer el capítulo 3 del libro El amor no tiene por qué doler, cómo reconocer una relación destructiva. Este video es una lectura comentada con fines educativos y culturales. Damos comienzo a la lectura del día de hoy. Capítulo 3. Familia, amigos, pareja y otros. Nos gritamos cosas, peleamos sin razón. Es una frase en su momento de una de las letras de un grupo que se llamaba Intocable. Muy probablemente si tú eres de muy joven, pues no la conocerás. Es la gente que nació entre 1980 y 1990, muy probablemente sí. Ok. Hogar, dulce hogar. Dice hogar, dulce hogar. Es una pregunta. Para las víctimas de la violencia familiar, el miedo es lo cotidiano. Cuando en el hogar vive una persona violenta, la vida de los demás gira a su alrededor. El miedo a hablar o a realizar cualquier cosa que desate una agresión mayor hace que los miembros de la familia pierdan su identidad. El agresor representa una amenaza constante para todos. Donde existe la violencia, siempre hay lesiones, aunque casi nunca son evidentes. Invariablemente habrá un individuo que trate de someter y controlar la voluntad de otro hasta que lo nulifique, utilizando para ello cualquier tipo de violencia. Esta situación nace de una desigualdad, de una posición de superioridad por parte del agresor y una posición vulnerable por parte de la víctima. En la dinámica de la familia violenta siempre hay alguien que gana y otro que pierde. Esta dinámica es muy difícil de quebrantar porque el maltrato es una conducta aprendida, apoyada por el contexto cultural. La violencia familiar se da en forma cíclica y progresiva. Las mujeres e hijos de hombres violentos viven permanentemente con miedo y angustia. La comunicación entre los integrantes se vuelve cada vez más difícil y lo que debería ser un espacio de solidaridad, apoyo mutuo y crecimiento personal se convierte en un infierno. Todos saben, aún en etapas de tranquilidad, que en cualquier momento puede producirse un episodio caótico, por lo cual nunca se sienten relajados. En el seno familiar se aprenden los valores y normas de comportamiento que se consideran adecuados. A medida que crece el individuo, refleja este aprendizaje en sus relaciones con la sociedad. Más tarde formará su propia familia y comenzará el ciclo. Los problemas de violencia que cada día acosan más a nuestra sociedad no podrían ser resultado con mayor número de cárceles y policías. La solución debe darse dentro de la familia, porque la violencia social y la violencia doméstica están íntimamente relacionadas. Por lo general, en una familia, el agresor es el padre o padrastro, que es quien tiene una posición de ventaja, no por ser superior, sino porque tiene el poder económico. Sin embargo, hay casos en los que la persona a quien se teme es la madre o alguno de los hermanos. El abusar íntimamente por parte del padre u otro integrante de la familia es un crimen aberrante y no debe permitirse. Si es el padre o el abusador o la madre está enterada y lo permite, ella es cómplice del delito. No hay que engañarse y creer que detrás de eso hay cariño. Lo único que existe es una persona muy enferma o dos. Testimonio de una joven de 21 años. Yo creía que mi papá me quería mucho, que yo era su consentida. No me daba cuenta de lo que me hacía, no me daba cuenta que lo que me hacía estaba mal. Mi mamá es enfermera y a veces trabaja turnos de noche. Cuando ella no venía a dormir, mi papá me pedía que me fuese a su cama para no sentirse solito. Yo me sentía importante y accedía encantada. Durante mucho tiempo solo me abrazaba y me hacía algunas caricias, mientras me decía que me quería mucho. Cuando yo tenía como 8 años, las caricias aumentaron y empezó a tocarme por todas partes.
Yo estaba muy confundida porque empezó a hacer cosas que no me gustaban, pero al mismo tiempo yo lo adoraba. Mi papá me convenció de que no le contara a nadie lo que hacíamos porque no quería que mis hermanas y mi mamá fueran a sentir celos. Me dijo que yo era lo que más quería en el mundo y que ese era nuestro secreto, así que yo no debía contarle a nadie. En sus brazos en sus brazos perdí la virginidad, cuando todavía no cumplía 9 años. Ahora me da tanto asco pensar en eso que me cuesta trabajo contarlo. Sin embargo, quiero hacerlo para que no le pase lo mismo a otras niñas. A los 12 años, cuando empecé a tener algo de educación o algo de orientación referente a mi sexualidad en la escuela, me di cuenta de que eso estaba completamente mal. Entonces me quise morir y me tomé un frasco de pastillas que tenía mi mamá. La verdad, no sabía para qué eran las pastillas, pero me tuvieron que llevar al hospital y ahí fue cuando le conté todo a mi mamá. Ella me prometió que jamás tendría que volver a verlo y así fue. Lo corrió de la casa y cuando regresé del hospital ya no vivía ahí. He estado en varias terapias desde entonces, pero todavía hay momentos en los que me vuelven las ganas de suicidarme. No quiero tener novio ni salir con ningún hombre. No creo ser lesbiana, porque tampoco me gustan las mujeres, solo que no quiero relacionarme con nadie. Aún tengo grupos de amigos, no puedo hacerme de una mejor amiga o un mejor amigo. Otro problema para mí es que me toquen. No me gusta que nadie me abrace y mucho menos que me hagan un cariño. Hasta ahí termina el testimonio. No es fácil que la violencia física que se da en un hogar sea percibida por los de afuera. Por un lado, el padre golpeador jamás comentará esta situación y por otro lado, el joven o la joven víctima de las agresiones guardará silencio principalmente por vergüenza. No obstante, un amigo cercano puede sospechar el abuso cuando percibe los siguientes síntomas: moretones, cortadas, quemaduras, huesos rotos. Cuando alguien muestra estos síntomas con cierta frecuencia, es probable que esté siendo maltratado, aunque afirme que son producto de un accidente. Signos de depresión y patrones alternados de subidas y bajadas de peso, daños autoinfligidos, como dejar de comer o mencionar las ganas de desvivirse, las bromas frecuentes sobre quererse desvivir pueden ser un indicador. Dificultad para llevarse bien con los padres o con las figuras de autoridad, problemas para manejar la ira, bajas repentinas de calificaciones, alejamiento de amigos o cambio de tipo de amistades, abandono de actividades que antes disfrutaba, actitud delictiva o agresividad en la escuela, promiscuidad, problemas con la policía incluyendo el robo y vandalismo y el hábito de beber alcohol, consumo de drogas y bebidas alcohólicas, conducta escapista. Los hijos del divorcio. El divorcio suele traer tranquilidad a muchos hogares en los que se vivía bajo tensión, pero también puede ser la causa de que los hijos vivan en un nuevo infierno. Si la madre es una persona violenta, no podrá tolerar su frustración y menos aún sentirse rechazada. Cuando la víctima de sus agresiones, el padre se va de la casa, ella es presa de una gran furia. Su deseo de venganza es abrumante y día con día alimenta su odio y su resentimiento. La destrucción de quien le ha abandonado se vuelve su único objetivo en la vida. Iracunda se lanza al ataque como un tornado que arrasa de paso a sus hijos y hasta a ella misma. En nuestro país son miles de los casos de madres que adoptan el papel de víctima, utilizan a los hijos para vengarse y castigar a su exmarido, sin importarles el grave daño que les provocan. Una de las técnicas más perversas es ponerlos contra el padre. La madre, después de convencerlos de que es un maldito porque los ha abandonado, les asegura que no le importan, que ya no los provee de lo suficiente. De esta manera los hijos son víctimas de un chantaje sutil pero constante. Muchos padres divorciados utilizan a sus hijos como correo, poniéndolos entre la espada y la pared, situación que les causa un daño psicológico tremendo. Por un lado, se sienten manipulados por la madre, no amados. Importante aclarar que una de las características del amor es no manipular al ser amado. Por otro lado,
Se les ha enseñado que quien los ama es la madre y no el padre, pero en el fondo, como la realidad no coincide con lo aprendido, los hijos no entienden muy bien lo que es el amor, confusión que les causará problemas en sus futuras relaciones. Un estudiante de psicología cuenta que pasó su carrera estudiando casos de otros, pero más adelante, cuando quiso ser psicoanalista y debió someterse él mismo a un psicoanálisis, se dio cuenta de que en realidad odiaba a su madre y vio claramente cómo ella lo había utilizado de la manera más perversa. Nunca había tenido pruebas de la maldad de ella, de la maldad que ella le atribuía a su padre, y aunque no lo amaba, hubiera querido relacionarse con él, oportunidad que su madre le había quitado. Esto ocurrió hace 5 años y aún narra su experiencia con asombro. No es que ahora quiera idealizar a mi padre, es simplemente que antes las piezas no encajaban. Mi padre era un abogado muy querido. La prueba fue que en su funeral la capilla del velatorio se llenó de coronas y organizadores de obreros y campesinos a los que había ayudado, y no eran de compromiso porque había mucha gente que lloraba. Mi madre decía que era un tacaño, pero a mí jamás me negó nada. Nos dejó una casa y me pagó las mejores universidades. Por otro lado, ella se dedicó a no hacer nada, nunca hizo un esfuerzo por lograr algo. Se pasaba el tiempo rumiando su odio o envenenándome contra mi padre. Y es que realmente se trata de un veneno que todavía no he logrado sacar completamente de mis venas. El odio hacia mi padre cesó, pero aún no logro dejar de odiar a la medusa de mi madre. Este tipo de chantaje puede llegar a acorralar al hijo e impedir que se independice. Madres como estas suelen ahuyentar a cualquier prospecto de pareja que aparezca, o se enferman cuando sus hijos empiezan a hacer planes para dejar la casa. Las madres devoradoras han existido siempre y su avidez es insaciable, y es precisamente esa voracidad combinada con la ira lo que las lleva a destruir la vida de los otros y la suya propia. Debe recordarse que una persona sádica jamás deja de justificar sus acciones y no tolera la crítica, pues considera que siempre tiene la razón. Su enorme narcisismo se ve profundamente herido cuando aquel a quien domina tiene el valor de dejarla, momento a partir del cual esta persona dedicará su vida a saciar su sed de venganza. Pero a estas mujeres pocas veces se les ve furiosas, ya que aparentan ser normales ante los ojos de los demás. Por lo general se muestran como mártires a fin de conseguir el control total y absoluto de sus víctimas, el marido. Como este se les escapó, aprietan las cadenas de quien está cerca, sus hijos. Una madre como esta puede ser muy cariñosa cuando el hijo se comporta como ella quiere, pero esas muestras de afecto son solo un arma para manipularlo. Es muy común escuchar: ahora que tu papá se fue, tú eres el hombre de la casa. También podemos ver a esos padres divorciados coqueteando con sus hijas quinceañeras, a quienes les llevan flores y las invitan a cenar a restaurantes costosos. En otros casos, esperan que la hija sustituya a la madre, haciendo de ella su pareja en eventos sociales. Estos padres colocan a sus hijos en una situación intolerable porque esperan que se inviertan los papeles y se conviertan en adultos de la noche a la mañana. ¿Quién debe cuidar a quién? Gracias a Dios que te tengo a ti. Es uno de los peores chantajes. La madre ha perdido a su pareja y quiere apoderarse de la vida de su hijo. Es difícil para un joven involucrado en esta problemática reconocer el tremendo egoísmo de su madre y aceptar que en realidad ella no lo ama. Este joven debe reconocer primero la situación y luego dar los pasos necesarios para dejar a su madre, o al menos para no seguirle el juego. De no hacerlo así, corre el riesgo de quedar atrapado en las garras de mami para toda la vida, ya que probablemente los parientes y amigos de la familia se han tragado el cuento de la madre encantadora y dulce y se pondrán en su contra. Una madre que desea manipular la vida de su hijo es violenta y dañina, aunque solo utilice lágrimas en lugar de gritos y golpes. Otra actitud que desconcierta a los hijos es cuando uno de los padres trata de convertirse en su mejor amigo. De pronto, se viste juvenil y quiere formar parte de las actividades de los jóvenes. Para los adolescentes es terrible,
Por un lado, el padre o la madre le avergüenzan frente a sus amigos y por otro, se quedan huérfanos porque uno de sus padres dejó de serlo para convertirse en adolescente. Todas las maneras en que la madre trata de rebajar al padre hieren profundamente al niño. La madre no parece darse cuenta de que le está quitando a su hijo a una de las dos personas más importantes de su vida. Comentarios tales como el infame de tu padre o tu padre es un irresponsable y un borracho torturan al hijo porque él los ama por igual a ambos, pero se ve obligado a elegir a uno de los dos. A medida que el juego se prolonga, crecen su ansiedad, desvalidez y confusión. Como la guerra ha sido declarada, a su madre se le ha enviado un mensaje del tipo: o estás contra él o eres mi enemigo. El joven que aún quiere a su padre debe tener mucho cuidado. No podrá decir que la pasó bien con él o elogiarlo, porque el precio que tendría que pagar sería muy alto. Si la madre percibe algún indicio de simpatía por el papá, redoblará el ataque. Probablemente pasará los siguientes días o semanas enumerando los defectos y errores y pecados del padre y mostrará la gran desdicha que les ocasionó a ella y a los niños. Esta campaña iracunda termina hasta que el niño muestre algún indicio de desprecio por el padre. Hay madres que hacen de sus hijos unos espías. Los jóvenes se ven obligados a relatarles todo lo que hicieron el fin de semana con su papá, cómo es el nuevo departamento, si está limpio o es un desastre, y sobre todo a quién vieron o cómo es. Muchos hijos, para llevar la fiesta en paz, aprenden a informar lo que su madre desea escuchar y mienten. Hablan de un fin de semana aburrido, un departamento desordenado, sin comida en el refrigerador y, lo más importante, no parece haber ninguna amiga en el horizonte. En el peor de los casos, ambos padres no han sido capaces de consumar el divorcio y la guerra se lleva a cabo desde los dos bandos. Los hijos son lanzados como granadas para dar en el blanco y a la larga estallan. Algunos jóvenes tratan de convertirse en negociadores para la paz, pero esto nunca funciona. Otros se vuelven expertos en manipular a sus padres para obtener lo que desean. Cuando actúan así, significa que su confianza básica en la capacidad de sus padres para amarlos y cuidarlos está perdida. Se han dado cuenta de que el amor y el cuidado que desean solo pueden conseguirlo por medio de las manipulaciones. Los padres caen redondos en estos juegos y lo grave es que sus respuestas terminan por dañar más la autoestima del hijo. Es importante señalar que estos jóvenes aprenden de un método de supervivencia que no les servirá en el mundo exterior. Cuando lleguen a la vida adulta, no sabrán cómo relacionarse, asombrados de que el mundo, los amigos y la sociedad no responden a sus manipulaciones. Testimonio de un joven de 16 años. Mi hermana y yo estábamos todavía en primaria cuando mis papás empezaron con problemas. Dejaron de dirigirse la palabra y los dos andaban de mal humor. Primero empezaron a dormir en camas separadas y luego mi papá se fue de la casa. En el divorcio hicieron un arreglo muy extraño. Pasaríamos todos los fines de semana y las vacaciones con mi papá y viviríamos con mi mamá entre semana. Al principio nos divertíamos mucho con mi papá, pero después ya no. No sé cómo nos fue convenciendo de que mi mamá era la mala y empezamos a odiarla. Cada vez que mi papá nos regresaba con ella nos pedía perdón, explicando que no podía hacer nada porque así lo había ordenado el juez. Muy pronto cambiamos nuestra actitud. No hablábamos con ella y si nos preguntaba algo nos quedábamos callados. La tratábamos peor que a la sirvienta. Además, quien nos daba el dinero y nos compraba la ropa era mi papá. Ella no, porque él no le daba con qué. Así vivimos como 3 años y después mi papá empezó a cambiar. Cada vez tomaba más y se fue volviendo estricto. Empezaron las prohibiciones. No podíamos ir a fiestas al cine ni a nada que fuera divertido. Un buen día decidió que reírse no era bueno y también lo prohibió. Si íbamos con él a una boda, solo asistíamos a la ceremonia religiosa. Llevábamos una vida muy extraña. Cuando estábamos con mi papá, siempre nos sentíamos nerviosos, asustados, y no sabíamos qué hacer porque la televisión y los aparatos de música habían desaparecido. Cuando nos tocaba con mi mamá,
Como no le dirigíamos la palabra, no le contábamos nada de eso, ni le pedíamos que nos llevara al cine. Fue durante unas vacaciones cuando ya no pudimos soportar a mi papá. Tomaba mucho y nos regañaba constantemente. Un día que se enojó con mi hermana, le levantó un adorno de bronce que si le hubiera dado en la cabeza, le aventó un adorno de bronce que si le hubiera dado en la cabeza, la desvive. Esa noche nos encerramos a platicar y decidimos que debíamos huir de ahí porque corríamos peligro. El problema es que no sabíamos a dónde ir. De pronto, mi hermana me miró y me dijo, tenemos una mamá, ¿no? Entonces tomó el teléfono y le dijo, mamá, tienes que venir por nosotros en este momento, estamos en peligro, por favor, no te tardes. Mi mamá llegó inmediatamente, la esperábamos en la puerta y no preguntó nada, nos subió al coche y arrancó. Hablamos toda la noche, lloramos mucho y nos pedimos perdón. Al día siguiente, desvelados y todo, fuimos con el abogado de mi mamá a ver a un juez de lo familiar que le mandó a mi papá una prohibición para volvernos a ver. Hasta ahí termina el testimonio. Vivir con padres que llevan una relación destructiva afecta gravemente a los hijos. Los menores presentarán dificultades escolares, alteraciones del sueño, mala interacción social, por ejemplo, agresión, depresión y ansiedad. La burla de todos. Si en la escuela o en el barrio hay una banda de muchachos violentos, estos escogerán a los más tímidos para molestarlos. La agresión puede ir desde insultos verbales y burlas hasta los golpes. En realidad lo hacen por darse importancia, porque son muy inseguros. Por esa razón nunca están solos. Necesitan andar en manada como algunos animales para sentirse seguros. Generalmente eligen a alguien más débil y tímido, pero también pueden ser agresivos por celos o envidia. Ser el blanco de ataques de estos grupitos no es nada fácil, en particular cuando se es tímido. Sin embargo, debemos reconocer en nosotros mismos aquellas características que nos convierten en el blanco perfecto. Lo primero que ven estos jóvenes violentos es la actitud. Un joven que camina con la cabeza medio baja y cara de temor suele ser la víctima idónea. Difícilmente elegirán a un muchacho que camina con paso seguro, la cabeza en alto y sin esquivar las miradas. El segundo factor importante es la reacción ante sus agresiones. Lo que buscan es precisamente una reacción de temor. Lo ideal es que no haya ninguna. Lo peor es tratar de defenderse, ya que si se está solo frente a muchachos, uno lleva las de perder. Algunos jóvenes con gran deseo de ser aceptados tratan de quedar bien con ciertos grupos de amigos. En muchas ocasiones son aparentemente aceptados, pero bajo ciertas condiciones. Una de ellas es la obediencia. En su afán de pertenecer o ser uno de ellos, hacen todo lo que se les pide, incluso actos que ponen en riesgo su integridad. Puede tratarse de una amistad en la que un solo individuo ejerce el control sobre otro que se deja y no es capaz de negarse a sus exigencias. Aunque se digan amigos, no se trata de una amistad, sino de relaciones de dependencia en las que uno domina al otro, destruyendo así su autoestima. Un joven que es víctima de la violencia en su hogar trata de ocultar el hecho aparentando que todo está bien. El problema con los amigos es que detectan que se les está ocultando algo. Sienten desconfianza y se alejan. Testimonio de un joven de 15 años. Mauricio y yo éramos cuates en el colegio. Yo quería ser como él, así que lo imitaba en todo. Me vestía igual y oía la misma música. Como a él le gustaba el fútbol, pues a mí también. Nos íbamos juntos al estadio o lo veíamos en tele en mi casa o en la suya. Se metió en el equipo de la escuela y me convenció de que yo también entrara. Él era quien metía los goles y se llevaba los aplausos. Yo casi siempre estaba en la banca. Según yo, él era mi mejor amigo y yo de él, pero siempre hacíamos lo que Mauricio decía y toda la vida me mangoneaba. Lo malo es que yo no podía negarme. Además, siempre me agarraba de su cochinito y me hacía burla frente de los demás cuates. Si yo proponía estudiar en vez de ir al cine, porque estábamos en exámenes, me decía, no manches, si te quieres hacer un nerd, mejor me busco otro cuate. Fue mi hermano el grande quien se dio cuenta de cómo me dejaba mangonear y habló conmigo.
La verdad es que yo no sabía por qué me dejaba. Cada vez que me volvía a pasar me enojaba mucho conmigo mismo, hasta que un día le dije a Mauricio que no y me mandó a volar. Ya no me hablaba, pero veo que ya se consiguió a otro menso que jala con él. La delgada línea entre el amor y el odio. Solo existe este maldito amor que es más grande que yo. Es una letra de una canción de un grupo que se llama Mana, que igual es como de entre los 80s y los 90s. Una relación que se inicia como algo muy emocionante puede convertirse en una carga agotadora, temible, vergonzosa y peligrosa. Al decir relación de pareja, me refiero a cualquier relación amorosa entre dos personas que se atraen física y emocionalmente, llámense novios, pareja, esposos, amantes, sin importar si son heterosexuales u homosexuales. El maltrato, por más cotidiano que sea, no es normal. Cuando uno de los integrantes de la pareja se dedica a abusar emocional o físicamente del otro, se trata de una relación enferma. Frecuentemente la violencia de una pareja inicia desde el noviazgo, manifestándose de diversas formas, como el jaloneo, las manipulaciones y los chantajes. Más tarde empiezan las escenas de celos, luego se pasa por los insultos y se acaba con golpes, aunque estos suelen empezar hasta que viven juntos. Siempre nos preguntamos por qué una mujer que ha sido maltratada por su marido durante varios años no lo deja. La razón es que las relaciones destructivas suelen ser adictivas. La víctima inventa una gran cantidad de pretextos para justificar su relación, al tiempo que defiende a su victimario con su propia pasividad. El abuso emocional en la pareja se caracteriza por una agresión constante. Algunas de sus manifestaciones son la desvalorización, negación, denigración, los insultos, infidelidades, burlas, humillaciones, desprecios, silencios hirientes, actitudes ofensivas y faltas de respeto. El abuso físico, por su parte, incluye desde empujones, apretones, hasta fracturas producto de tremendas golpizas y, en algunos casos, hasta que lleguen a desvivir a una persona. ¿Por qué se dejan? Es la pregunta que todo mundo se hace. Uno no entiende por qué fulanita tan inteligente sigue con el antipático de su novio que siempre la pone en ridículo. La respuesta es porque no puede dejarlo. Y no puede porque depende emocionalmente de él. Situación que nada tiene que ver con su inteligencia. Una persona con este tipo de problemas tiene un pánico irracional a perder a su verdugo. Está fuera de su control y prefiere aguantar sus agresiones a terminar con él. Entonces comienza a disculparse y se hace la ilusión de que él va a cambiar cuando se resuelva tal problema o se saque la lotería. La verdad es que eso nunca sucede. Una vez que la pasión del enamoramiento empieza a desvanecerse, la víctima poco a poco va cediendo en todas las demandas de su pareja y con el tiempo le tolera todo. Lo interesante es que desde el principio hay señales, aunque muy sutiles, de que está iniciando una relación peligrosa. Estas señales se dan en dos bandos y es posible detectarlos. Es mucho más fácil salirse de esta relación al principio que años después, cuando ya el otro se transformó en una bestia y la vida se volvió un infierno. El enganche. El proceso que sigue una relación destructiva es lento. Al principio es totalmente enmascarado. En la etapa del cortejo todo parece normal. Dos personas comunes y corrientes que se enamoran una de la otra, pero no es así. Se trata de dos individuos enfermos que en lugar de enamorarse se están enganchando. Lo más usual es que se trata de una mujer con predisposición a la dependencia y de un misógino. Una de las señales que pasan inadvertidas en la etapa del cortejo es que la futura víctima siente un intenso deseo de ayudar al otro. En cualquier problema que parece tener, si vive solo, se ofrece a limpiar su departamento, o si saca malas calificaciones, le hace la tarea, creyendo que estas actitudes serviles
va a cosechar la felicidad futura cuando lo único que está haciendo es ponerse en el centro del tiro al blanco. La atracción mutua que siente el verdugo y la víctima, manifestación en parte de la enfermedad de ambos, es una poderosa fuerza subyacente en su relación, que los lleva a creer realmente que se están enamorando. El arrebato emocional experimentado por alguien con esta predisposición a la dependencia es de tal intensidad que no escucha a quien trata de advertirle que se está enamorando de una persona violenta. Generalmente, la mujer que busca seguridad, amor, confianza y credibilidad es porque carece de ellos. En el fondo, es una persona incapaz de amarse a sí misma y muy insegura, aun cuando aparente algo totalmente distinto. Por esta razón, busca a alguien que posea estas cualidades en cantidades superlativas, un hombre muy seguro de sí mismo, confiado y con una autoestima muy elevada. Por otro lado, tenemos a un hombre sin ninguna de estas cualidades y que, al aspirar a la mujer a la que al principio cree no merecer, porque curiosamente se trata de una persona guapa e inteligente y la siente inalcanzable, empieza a aparentar precisamente todo lo que no es: ser valiente, seguro de sí mismo, rico y con gran autoestima. Tiene lugar entonces un falso cortejo que funciona con base en las puras apariencias. Las partes se embonan a simple vista como una tuerca en un tornillo. Así surge una relación enferma en la que una de las partes tiene una predisposición total a aceptarlo todo. Una vez que el enganche se ha llevado a cabo y los dos creen estar enamorados, comenzarán a aparecer las agresiones. Al principio suelen ser muy sutiles, pequeñas escenas de celos o comentarios que, aunque se aparente estar bromeando, desvalorizan al otro, usando palabras como inútil, tonta, no entiendes nada, frases engañosamente cariñosas como ay, mi amor, mejor no opines, hacen que la víctima vaya perdiendo su autoestima. De esta manera la tensión va creciendo poco a poco. En muchas ocasiones el joven enamora a la muchacha más guapa, aquella a la que todos voltean a ver. Una vez que son novios y ella ha empezado a ceder, él le pide o le exige que no se arregle porque no quiere que la volteen a ver. La muchacha concede sin detenerse a pensar en la contradicción. Lo que a él le había gustado es lo que ahora le prohíbe. Cuando todo parece ir muy bien y aparece la primera agresión, la víctima se paraliza, ya sea debido a la confusión causada por el maltrato de quien presumiblemente la ama o por tratar de justificar ese comportamiento, y se reconoce culpable y por otro lado merecedora del maltrato. Al paralizarse, está obligadamente invitando a su agresor a seguir maltratándola. En respuesta, lejos de ser normal, es un síntoma claro de la predisposición a la dependencia. Una persona sana manda a volar al agresor al primer ataque. Posteriormente, el agresor trata de aislar a la víctima de sus familiares y amigos para que no tenga apoyos, y ésta hace lo que él dice, pensando que así podrá evitar el conflicto, pero no lo logra, porque sin importar lo que haga o deje de hacer, el otro buscará la forma de empezar discusiones, y el aislamiento es el meollo del maltrato y una de las condiciones para ejercer la violencia. Este dominio va en aumento, pues el agresor pretende demostrar que el otro es de su propiedad. Por lo regular, la víctima mantiene todo en secreto, no dice lo que está pasando a sus amigos o familiares por vergüenza o para evitar conflictos. El agresor, por supuesto, no ejerce la violencia todo el tiempo, tiene cambios bruscos y entonces se arrepiente, pide perdón y da un trato afectuoso, generalmente encantador. En esa etapa hace pensar a la víctima que todo puede cambiar, pero no es verdad. Así se arrepienta y pida perdón, inmediatamente volverá a hacerlo. Se da así un círculo llamado fase de tensión, maltrato, reconciliación. La víctima llega a confundir las agresiones con el amor y cree realmente que el agresor es sincero cuando le dice que le quiere. Sin embargo, el ciclo vuelve a comenzar.
A continuación se enumeran los comportamientos clásicos de una relación destructiva. 1. El agresor se adjudica el derecho de controlar la vida y la conducta de su pareja. 2. Para hacerlo feliz, la víctima renuncia a personas y actividades que eran importantes en su vida. 3. El agresor desvaloriza las opiniones, sentimientos y logros de su pareja. 4. La víctima hace algo que le disgusta al agresor. Este vocifera, manotea, amenaza o castiga con un silencio colérico. 5. La víctima, a fin de no disgustarlo, se ve obligada a tentar el terreno y ensayar lo que le diga. Vive en un miedo constante. 6. La víctima se confunde ante los bruscos cambios de su pareja, que sin manera de preverlos van del más dulce encanto a la cólera. 7. La víctima suele sentirse perpleja, desorientada o fuera de lugar frente al otro. 8. El agresor es sumamente celoso y posesivo. 9. El agresor culpa a su pareja de todo lo que funciona mal en la relación. Si estos comportamientos te suenan conocidos y te identificas con ellos, es aconsejable que termines la relación cuanto antes. No importa lo terrible que parezca esta decisión y busques ayuda. Relaciones como estas no mejoran nunca, ni siquiera logran mantenerse en esta etapa de agresión verbal. La mayoría terminan en golpes. La alternancia entre amabilidad y maltrato mantiene viva a la víctima la esperanza de que todo cambiará. Muchas se proponen hacer que el otro cambie. Creen que pueden reeducarlo y piensan que es su responsabilidad lograr que permanezca sin alterarse. La vida cotidiana de una relación destructiva se desarrolla como un juego macabro, un intercambio de dominio y dependencia que se incrementa con el tiempo. El peor error cuando se ha tenido un noviazgo con maltrato es creer que al vivir juntos se acabarán las agresiones. La verdad es que siempre aumentan, porque una vez dado ese paso, la víctima está en cierta forma acorralada y el agresor la tiene más a la mano. La mayoría de las víctimas se casa creyendo en sueños imposibles y expectativas que jamás se cumplen. Las relaciones perfectas no existen. Siempre habrá diferencias para conciliar negociaciones las relaciones perfectas no existen. Siempre habrá diferencias que conciliar, negociaciones que hacer y algunas veces uno tendrá que ceder frente al otro y viceversa. El problema se da cuando el que cede siempre es el mismo. La víctima de una relación de abuso trata de evitar el conflicto todo el tiempo. Intenta adivinar los pensamientos del otro para tenerlo tranquilo. En una relación sana, no hay que leer la mente ni adivinar los pensamientos del otro. Tampoco hay que hacer intentos para cambiar su manera de pensar o de actuar. Se le acepta como es o se va uno a buscar a otro lado. Las cosas deben ser llamadas por su nombre y una relación de abuso no tiene nada de romántica ni amorosa. Simplemente se trata de una relación de odio. Testimonio de una joven de 19 años. ¿Y saben qué, chicos? Este capítulo está bastante largo. Entonces vamos a dejarlo el día de hoy hasta aquí porque ya llevamos 38 minutos. Entonces vamos a poner el día de mañana una segunda parte del capítulo 3. Que fue, recuérdenme por favor, familia, amigos, pareja y otros. ¿Ok? Y pues una vez más, tal y como les había dicho o les he dicho en las lecturas anteriores, si ustedes ven algún indicio, reconocen alguna frase, alguna cosa que al momento de leer este libro les haga clic, les haga sentido o sientan que se parece un poco a lo que están viviendo, busquen ayuda profesional, porque son heridas que deben sanar y que deben tratar para poder atraer a una pareja o para poder tener relaciones desde un lugar de amor, no desde un lugar de dependencia. Entonces,
yo de repente me pongo a escuchar y hoy por hoy yo les puedo decir que ese tipo de agresiones, a lo mejor en este libro, la verdad no sé de qué año sea, les digo, yo lo leí hace más de 20 años, ¿no? Pero hoy por hoy también existen ese tipo de agresiones en forma opuesta. Algunas veces son mujeres las que pueden realizar también ese tipo de acciones hacia los hombres. Entonces, ya no solo son mujeres, ya también pueden ser hombres, ¿no? A los que en cierto modo les puedan manipular, chantajear y se encuentren en una relación de abuso. Pero parte de aprender acerca de la vida, pues es darse cuenta de ese tipo de cosas y sobre todo ponerse o salvaguardarse física y emocionalmente. Y cuando ese tipo de situaciones se dan, es muy difícil poderlo reconocer porque uno cree estar enamorado. También estuve en ese lugar. Entonces, sí, creo que siempre es mejor, como bien lo decían, si detectan una situación así, pues aunque duela, a veces es mejor terminar una relación, buscarse a uno mismo, buscar ayuda, sanarse, para que la siguiente relación en la que se puedan encontrar sea diferente y el trato sea completamente otro. Hasta aquí los dejo. Gracias a los que están escuchando, gracias a los que se suman, gracias a los que dan like. Y nos vemos mañana con la segunda parte del capítulo 3. Adiós.